Estimados amigos de YouTube, gracias por conectarse a mi canal. Después de las vacaciones de verano y de esta pausa, ¿verdad? Eh, Comienzan las clases en Estados Unidos. Algunas escuelas ya han comenzado, los colegios privados algunos también, otros no. Y ya mismo empieza todo el mundo a trabajar en las escuelas y en los colegios privados. Y se me ocurrió, antes de empezar el proceso de solicitar entrada en las universidades de Estados Unidos, que para eso pues vas a tener que pasar el SAT, ¿verdad? Que es la prueba que requieren sobre todo las universidades importantísimas de Estados Unidos. Yo te voy a presentar una pequeña prueba, la parte que no se usa calculadora, que son 20 preguntas, que tienes 25 minutos para contestar esas 20 preguntas. ¿Ok? Como una prueba, si funciona esta pequeña prueba que estoy haciendo, pues entonces voy a subir el video con las 4 partes de un examen, que sería de matemáticas en las 2 partes, calculadora y no calculadora, y la parte de inglés en la lectura, escritura y comprensión. ¿Ok? Y, pero eso es si esto funciona, porque la verdad, pasar el mismo examen eh, a una hoja de notebook no es fácil, toma muchas horas de trabajo. O sea que si no veo que tiene mucha acogida, simplemente no lo hago y Santas Pascuas. ¿Ok? Bien, dicho esto, quiero que sepas, ¿verdad?, que la prueba diagnóstica sin calculadora para tomar el SAT es una de las partes, ¿verdad?, para aplicar a la entrada de cualquier universidad en Estados Unidos. Cuando digo universidad me refiero a universidad, a las universidades del Estado uh, y todas las demás que tienen mucho nombre que no las voy a mencionar. Tú las conoces. Este, una vez que tú hayas contestado estas 25 preguntas, estas 20 preguntas en 25 minutos, tú me dejas una nota. Lo he terminado. Yo te haré unas preguntas. No te digo ahora lo que te voy a preguntar, porque no quiero que haya personas malintencionadas aprovechándose de esta situación. Y te voy a dar la tabulación gratuita, después que te haga las preguntas, te voy a dar la tabulación gratuita de esta prueba. Por lo tanto, primero vas a pasar a contestar el, el, la prueba diagnóstica, luego me indicas que contestaste en comentarios, aquí en el mismo video, te haré unos comentarios, unas preguntas, y te daré la tabulación tal y como lo hacen en el College Board. ¿Ok? O sea que en ese estímulo que te estoy dando para ver si estás preparado y para saber dónde saliste mal, oye, te puedes preparar durante el año, ¿verdad? Para coger de una forma más segura este, este test o esta prueba del SAT. ¿Ok? Yo te puedo ayudar completamente gratis a través de los videos, pero pues me tienes que hacer comentarios. ¿Ok? O sea que estamos claros. Como vas a ver, no se ven las 20 preguntas. O sea, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que eh, apuntar en una libreta, ¿verdad?, las preguntas tal y como te las estoy presentando, porque así es que salen en el SAT. Asimismo, con todo lo que te estoy poniendo, así mismo. Puede que algunas cosas salgan encima de la pregunta y te dicen contesta abajo, es lo mismo. Te estoy dando el mismo test. ¿Ok? Y voy a ir subiendo, ¿verdad?, poco a poco, para que no sea largo, no tan poco a poco, el video, ¿verdad? Y las apuntas, porque vas a ver que en tu pantalla
sale en la pantalla de donde yo te estoy hablando y al lado pues que te suscribas, que lo compartas, que me des like, ¿verdad? Y eso es algo que tengo fijo ya en el video y no lo voy a cambiar, ¿ok? O sea que voy a empezar por decirte que se ve muy bien en el video las dos primeras preguntas, ¿ok? Voy a ir subiendo las preguntas para que las vayas escribiendo. Tienes que parar el video cuando la pregunta sea muy larga, ¿ok? Y las contestaciones sean escritas y no sean números, ¿ok? Pero ese es el único trabajo que tienes que hacer. Una vez que lo hayas pasado todo a un papel, oye, coges un cronómetro, déjame subir la 4, las 5 y la 6 se ven bien, coges un cronómetro y contestas en 25 minutos el test. No te hagas trampa porque es para tu beneficio, ¿ok? Este no es el SAT, esto es una prueba diagnóstica. Y una vez que lo termines, ¿ok? Pues vas a poder ir a comentarios, ¿ok? Vas a comentarios, me indicas, lo terminé, yo te escribiré para atrás, ¿verdad? Te escribiré, te devolveré por escrito que recibí tu mensaje, te haré unas preguntas, ¿ok? Y te podré dar entonces la tabulación de esta pequeña prueba que te estoy dando para tu beneficio, ¿ok? Es completamente gratis. También la tabulación, ¿ok? Y si veo que tiene buena acogida, déjame subir la pregunta 9 y 10, se ven de lo más bien. Y después, si veo que tiene acogida, que mucha gente ve el video, pues voy a subir todas las partes. Y así lo voy a estar haciendo con diferentes pruebas diagnósticas. ¿Ok? Hasta 6, 7, 8 durante el primer semestre del año escolar y vas a poder tomar prácticamente un curso completamente gratis, pero sabiendo cómo saliste en cada una de esas pruebas. ¿Ok? Y de hecho, te voy a enseñar que esta es la hoja de tabulación del SAT. Mira, ¿ves? Lo dice ahí. ¿Ok? Estamos. O sea que te voy a dar la tabulación. ¿Ok? Bien, vamos a la 11 y la 12, que se ven de lo más bien. ¿Ok? Entonces la 13 y la 14 que se ven fenomenal. Sigo subiendo a la 15. La 16 se ve muy bien, porque yo también lo estoy viendo como tú lo verías, ¿ok? Por eso te digo que se ven bien. La 17, me pasé un chirilín. La 17, ¿ok? Entonces, la 18 se ve muy bien, ¿ok? La 19 también se ve muy bien, ¿ok? Acuérdate de parar el video para escribir bien la pregunta. Están en inglés las preguntas. O sea, te las estoy dando en inglés, ¿ok? Que es como tú lo tendrías frente a ti, en inglés, ¿ok? Y la número 20, ya una vez llegado a esta pregunta, se supone que lo hayas podido hacer en 25 minutos. Si no te sabes alguna pregunta, es bien importante que no la dejes en blanco. Tú contesta. Porque acuérdate que tú tienes que pasar esa contestación a una hoja de llenar bolitas, ¿verdad? Ponerlas oscuras con el lápiz número 2. Y eso lo corrige un escáner, ¿ok? Una máquina de corregir. Por lo tanto, es bien importante poder razonarla, leer bien la pregunta, razonarla, contestarla rápido, sin mucho procedimiento, sino que
porque esta prueba se supone que tú dominas las destrezas para contestarla, porque ya pasaste high school completo, la escuela superior, ¿ok? Estamos. Si sales mal, vuelves a repasar las destrezas que te faltan, oye, y tienes todo un año del grado 11, incluso cuando estés en el grado 12, para tomar la prueba de verdad ya con conocimiento de causa. ¿Ok? Dicho esto, pues por favor, mira, como dice el letrerito, dame un me gusta, compártelo con tus amistades, suscríbete a mi canal. Oye, ahí no puse la campanita, pero si quieres, marca la campana para que te diga cuando yo voy a subir más, más videos o los nuevos videos. ¿Ok? Pues nada, nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.